Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuesto. Todos ya deben tener el pago del impuesto de vehículo del 2024. Ministro Ursel Arens indicó que se acaba el monopolio de traspaso de permisos de transporte. Detenciones arbitrarias en Venezuela se siguen registrando. Multa a Booking.com en España. WinCreek Casinos llega con sus promociones para el mes de agosto. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un magnífico viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Impuesto, pues ya sabemos estamos en el mes de agosto y según lo que indicó recientemente su vocero, ya deberían tener pago completamente el número de vehículo de motor para el 2024. Sin embargo, a continuación vamos a dar algunas de las cifras de quienes no han hecho el pago o quienes han pagado la primera mitad. Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con la señora Meverly Romano del Departamento de Impuesto, quien estuvo hablando sobre la situación actual del pago del impuesto de los vehículos de motor en Aruba para el año 2024. Según lo que indicó la señora Romano, este belasting, el impuesto del vehículo, tiene que estar ya totalmente pago para el año vigente. No pueden solamente tener la mitad paga. Las cifras que se tienen actualmente es que en Aruba tenemos 90.708 números registrados. De los 90.000, el 77% ya cumplieron en la totalidad. 7.043 han pagado, es decir, la mayoría. Sin embargo, 22% no han cumplido. 1% de la cantidad también entregaron la placa, es decir, que ellos ya no están utilizando este número. En este momento, el 9%, un total de 7.819 números que tienen la mitad desde el 2024. 11.711 números no tienen ni un pago para el 2024 y esto representa el 13%. Si vemos el incumplimiento total, más o menos 20.000 autos que el impuesto no está pago, y hay que decir, según lo que explicó la señora Meverly Romano, hay también un cobro adicional que esto ya salió. Sabemos que, por ejemplo, si una persona debería pagar 150 florines de su belasting, ahora deberá pagar 225 florines, que es la mitad de la suma que debe. Es lamentable porque la deuda puede seguir acumulándose y sabemos que en el próximo mes de enero del 2025 hay que volver a hacer el pago del belasting y es importante que lo hagan, que cumplan. Porque, por ejemplo, si les tienen que dar algún dinero de la restitución y que si tienen algún dinero retenido, pues allí van a hacer la diferencia. Sabemos que es importante que las personas puedan hacer sus pagos como tiene que ser y que la deuda no siga aumentando, porque esto es después más complicado en el futuro. Por eso el Departamento de Impuesto hace una apelación a los conductores que todavía no han hecho el pago del impuesto de la placa para que lo hagan y se eviten más multas. El ministro de Transporte, Ursel Arens, indicó que a partir del 1 de septiembre del año en curso quedará eliminado el monopolio de traspaso para lo que trata los permisos del transporte público. Sabemos que esta medida estaba desde el año 2022 y que podrían de pronto dárselo a las personas que, por ejemplo, el taxista decidiera. Sin embargo, a partir de este 1 de septiembre, todo cambiará. Recientemente, el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, se refirió frente a la situación que está ocurriendo frente a los permisos, digamos, de los taxis o diferentes transportes públicos. Cada ciudadano, según lo que indicó el mandatario, tiene la oportunidad igual para poder llegar a remarque y hacer uso del permiso del transporte público. Sin embargo, la realidad es diferente. Hay una cantidad máxima por cada tipo de permiso de transporte. Hablamos de autobuses, taxis, tours no regulados o también de renta. Si tomamos el sector de los taxis, por ejemplo, actualmente tenemos un máximo de 465 permisos para otorgar. Prácticamente ya todos están otorgados, algunos pendientes para su prolongación, mientras muchos taxistas, ellos no quieren o no pueden de pronto correr más su vehículo, traspasan el permiso y que ellos hacen uso a una persona de su elección. Según la ley,
el Ministerio de Transporte podrá aprobar un traspaso a un miembro de la familia del taxista. En el pasado, los traspasos se llevaban a cabo a la persona que no era miembro de la familia del taxista. Esa posibilidad de traspaso también ha sido mal usada para vender el permiso, lo cual no es permitido. La posibilidad del traspaso crea una situación que muchos de estos permisos, que ya son limitados, no lleguen de vuelta cerca al gobierno para ser otorgado a otro ciudadano que ya ha hecho la petición para un permiso. Es así, de facto, que crea un sistema cerrado en donde los permisos, que son patrimonio del pueblo, quedan en familia o van a una persona de elección del taxista y en ciertos casos son vendidos ilegalmente. En septiembre del 2022, el ministro Ursel Arens revocó el manejo del exministro Romero e introdujo un manejo más estricto. Ahora llegaron al siguiente paso, el cual separa el traspaso de los permisos, promoviendo oportunidad igual para los ciudadanos que quieren caer a remarque para hacer uso de un permiso. El nuevo manejo estipula, y ya está publicado a través de público.aw, y encierra que desde el 1 de septiembre de este año no aprobarán peticiones de traspaso de permiso de transporte público. Las peticiones hechas antes del 1 de septiembre serán tratadas conforme al manejo vigente del 26 de septiembre del 2022. Desde el 1 de septiembre de este año, el manejo del 26 de septiembre del 2022 quedará revocado y no tendrán más traspaso de permisos. Cambiando de tema, recientemente el equipo de Primera Plana recibió una invitación por parte de Avianca, ProColombia y el aeropuerto de Aruba para poder visitar Antioquia, este destino magnífico que tenemos y ahora vuelos directos con Avianca. Allí estuvimos, por ejemplo, en Carmen de Viboral, en un espacio hermoso donde Cerámicas El Dorado tiene diferentes obras de arte únicas con las cerámicas. Esto es un proceso turístico donde podemos tener la posibilidad de experimentar todo el proceso de la cerámica, desde la extracción de la arcilla hasta el producto final, donde la intención, la misión, la tarea nuestra es hacer un turismo sostenible que nos permita que la gente conozca la historia, que conozca el patrimonio del Carmen, que vea que nosotros como taller estamos velando para que no se pierda esa tradición cerámica del Carmen y que conservemos en la historia esta dinámica de aprender, de vivir, de sentir lo que es la cerámica en el Carmen de Viboral. A ver, un poco la historia del taller. Uno acá y otro en el Carmen y otro en Colombia y otro en el mundo, porque hacemos parte de lo particular, pero también de lo global, ¿cierto? En el Carmen, hace más o menos desde el siglo pasado, se vienen desarrollando procesos de fabricación de cerámica, porque acá tenemos materia prima para eso. Tenemos la arcilla blanca, cerca acá en el sector del Carmen tenemos el cuarzo y el feldespato, y esa es la formulación de la pasta cerámica. Entonces, por esa razón, se establecieron aquí varias personas que tuvieron como el capital para montar las fábricas. Antes del 90 había más o menos 20 fábricas, el doble de esta, mucho más grandes. Pero las dinámicas y los problemas sociales, económicos, políticos, se acabó y quedó esta simplemente. Entonces, esta ha sido la fábrica que ha permanecido en el tiempo, junto con mis hermanos, Oscar y Gladys, que han estado trabajando con toda esa parte de trabajo con la cerámica, y con mi papá, por supuesto, y mi mamá. Y luego de que mi papá se va, nos deja, entonces mis hermanos siguen más en ese trabajo de producción de cerámica. Luego, en el tiempo, nos dicen, bueno, ustedes, ¿por qué no muestran cómo se hace la cerámica? Entonces empezamos a montar un proyecto que es este lugar, ¿cierto? Tenemos 2 años permitiéndole a los visitantes que conozcan, que vivan, que experimenten ese proceso de elaboración de la cerámica. Entonces, como ustedes, como otras personas, se meten en el barro, en el cuento, como nosotros desde chiquitos, y ustedes y todos hacen parte de la historia, de que permanezca la cerámica, que se mantenga la tradición y que sea una experiencia linda para cada uno, donde cada uno pueda hacer un objeto, pintar y desarrollar su proyecto en un momento dado. En
Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela con las detenciones arbitrarias que se siguen presentando, no solamente a los líderes opositores, pero también a personas del común que no están de acuerdo con Nicolás Maduro. Hay muchas personas y familias que se encuentran a las afueras de las comisarías para poder exigir la liberación de sus personas. Consternados, exigiendo noticias de sus seres queridos. Así se muestran familiares de quienes han sido arrestados en las últimas horas por protestar o estar cerca de una de las movilizaciones que denuncia fraude electoral. Alejandra Bernabel clama por saber qué pasó con su hermano, detenido cuando intentaba escapar de la represión. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano y irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya así no se puede, señores, no se puede. No eran niñas que estaban protestando porque no conocen nada de protesta, simplemente salieron a buscar el teléfono al trabajo de una de las hermanas. Da dolor, yo soy venezolana, yo estuve 5 años fuera en el extranjero, regresé, pero esto da dolor ver a venezolanos. ¿Hasta cuándo? También tenemos reportes de personas que los funcionarios han ido hasta sus casas para detenerlos. El oficialismo ha calificado las protestas como actos vandálicos, desestabilizadores y terroristas, y acusa a la líder opositora María Corina Machado y al aspirante presidencial Edmundo González de ser responsables de lo que califica como violencia en las calles. Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja. Machado y González no han tenido actos públicos en las últimas horas. En sus redes sociales agradecieron a los países de la OEA que apoyaron una resolución que buscaba la publicación de todas las actas de los comicios, pero que fracasó por no tener los votos necesarios. Este jueves, Brasil asumió el manejo de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que la delegación de Buenos Aires fuera expulsada del país. En esa sede diplomática permanecen refugiados 6 colaboradores de Machado, a quienes les han cortado la electricidad por horas. Mientras el malestar de los opositores persiste, Maduro solicitó una llamada telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para enfrentar este panorama, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Entre tanto, ya son 5 días que los venezolanos residenciados en la República Dominicana se han dirigido a la sede diplomática del consulado a exigir resultados y cambios frente a las elecciones que ocurrieron el pasado 28 de julio. También indican que es bochornoso y lamentable la posición de países, por ejemplo, como Colombia, frente a la Organización de los Estados Americanos. Creemos en Dios fuertemente y consideramos que Él va a obrar en esta obra. A pesar de la impotencia y la tristeza, los venezolanos se reúnen cada día con la esperanza de tener noticias alentadoras. Los muchachos desaparecidos por situaciones políticas. Luego de que la OEA no lograra el consenso de la mayoría para instar a Venezuela a publicar los resultados, algunos venezolanos calificaron como una vergüenza la abstención de algunos países. Y el gobierno de Maduro decidió dar un golpe de Estado y lamentablemente la OEA decidió callar. Faltó un voto, hubo abstenciones, esperamos que la ONU dé unas declaraciones e intervenga. De verdad, ya Venezuela no puede más. Lo que pasó ayer en la OEA simplemente es parte del plan perfecto que Dios tiene para demostrarnos que cuando se nos acaban todos los recursos es cuando Él ahí empieza a obrar. ¡Que viva! Mantienen la esperanza de que al final se tenga un resultado positivo. Le pedimos a la comunidad internacional, a la ONU, que se manifieste. Necesitamos apoyo, necesitamos que Venezuela sea liberada. Hay pocos países donde se atreven a aceptar a Maduro porque se sabe que donde él llegue, él está arrestado. Como el primer día, los venezolanos acuden a la embajada para realizar cadena de oración e informar las acciones a seguir a favor de su país. Y es que hablando de este tema, el fracaso de la resolución que indicaba que pues allí se iban a pedir estos escrutinios frente a Venezuela en la OEA ha generado una cierta división en esta Organización de los Estados Americanos. Por una parte, según lo que supuestamente decía Colombia, que no se podían pedir garantías a un país que no estaba presente en esta OEA. El informe es de La Voz de América.
A pesar de horas de discusiones, al final los miembros de la Organización de Estados Americanos no lograron aprobar una resolución que exigía más transparencia en las elecciones venezolanas. Esto cuando Estados Unidos dijo que los datos revelan que Edmundo González claramente ganó. Sí, no hay vuelta. Tenemos las actas de más de 80% de las mesas en la elección. 11 países, incluyendo Brasil y Colombia, se abstuvieron. Las razones, la ausencia de Venezuela en el organismo y sobre todo la voluntad de esperar la publicación de las actas electorales por parte del gobierno. Un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Frente a la enésima falta de acuerdo en la OEA, los expertos se preguntan si la organización perdió su relevancia, en particular cuando se trata de Venezuela. Según el profesor José Carrasquero, las razones son varias. Lula y Petro están más bien del lado ideológico de Maduro, aunque no se comporten como Maduro. Y después están el asunto de los países en el Caribe, que son países pequeños, que de alguna manera han dependido históricamente del petróleo que les entrega Venezuela. Para el profesor Manuel Rairan, no todos los países están de acuerdo en cómo la OEA actuó en situaciones pasadas y sobre las posturas asumidas por su secretario Luis Almagro. Además, pues Venezuela no pertenece al organismo desde el 2017 y pues digamos que emitir una resolución o aprobar una resolución por parte de la OEA pues tampoco tendrá algún efecto directo pues para Venezuela y mucho menos para el Consejo Nacional Electoral venezolano. Los analistas consultados por La Voz de América subrayan la relevancia de la OEA como un foro de discusión, pero hoy día no tiene las herramientas para enfrentar situaciones extremas como la de Venezuela. Cambiando de tema, en cámaras de seguridad de Paraguay quedó registrado el momento en que dos motochorros que iban en una moto allí asaltaron a dos menores de edad que se encontraban caminando en la vía intentándola despojar de su celular. Un asalto callejero ocurrió al costado de la Escuela San Francisco, ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, cuando un adolescente de 14 años volvía de retirar a su hermanita de 4 años de la escuela. Las imágenes muestran que las menores caminaban al costado de la calle cuando fueron alcanzadas por una motocicleta ocupada por dos hombres. El motociclista se interpone frente a ellas y desciende el acompañante, quien exigió al adolescente que entregue el teléfono celular. Con el susto, la menor no reaccionó cuando el sujeto prácticamente salta sobre ella y a la fuerza intenta arrebatarle el celular. La menor no soltó el dispositivo cuando con más violencia el hombre logró su cometido. Abordó la motocicleta y escapó del lugar. La Comisión Nacional de los Mercados en España, especialmente en Islas Canarias, emitió una multa que sobrepasa los 413 millones de euros para la aplicación de viajes conocida como Booking.com. Allí, según lo que ha indicado, por la señalización frente al marketing que ellos han desarrollado y que podría estar, en comparación con otras, con más ventaja. Booking.com premia los alojamientos con más reservas. Aparecen los primeros en las búsquedas, algo que favorece aún más su éxito. Los hoteles entusiasmados optan por concentrar sus ventas con la plataforma líder, algo que excluye del negocio a otros competidores. Según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, estas prácticas infringen la ley y la compañía tendrá que pagar 2 multas que suman más de 400 millones de euros. Además, también debe abandonar estos métodos. Todas aquellas sanciones que estén relacionadas con un abuso de competencia nos parece correcto. El tablero tiene que estar equilibrado y que todos las empresas y los players que estén dedicados a la distribución de productos turísticos tengan las mismas condiciones de partida. Booking.com mantiene una posición dominante, ha copado hasta el 90% de las reservas de hoteles. La compañía ya ha dicho que va a recurrir y tiene 2 meses para hacerlo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de la salud oral y dental de nuestros adultos mayores. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza.
tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que durante toda la etapa de nuestras vidas es importante cuidar nuestra salud oral y dental. Sin embargo, según diferentes estudios señalan que cuando se llega a cierta edad adulta, nuestros adultos mayores, es de vital importancia no solamente verificar este tema, pero cuidar nuestros dientes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Este año la campaña se enfocará en los adultos mayores, ya que representan el 29.7% de la población en la isla. Y muchas veces hay pacientes con necesidades especiales, como los encamados o que necesitan algún tipo de asistencia, que no reciben el cuidado oral adecuado. Por ello, los familiares o cuidadores son cruciales para que reciban los servicios dentales. Comunes en los adultos mayores está la falta de los servicios dentales, y no porque no tengan cubierta dental, sino porque muchas veces los cuidadores, las familias o los centros de cuidado desconocen de dónde llevarlos, cómo contactar al dentista, cómo contactar el servicio para que sean atendidos. Y los adultos mayores, que muchos de ellos tienen pérdida de piezas dentales, son los adultos que necesitan más cuidado en esas dentaduras y también en su higiene dental, en las encías también. Además, indicó que si no se atiende la salud oral, esta población está propensa a padecer de infecciones, caries, placa bacteriana, lo que puede llevar a la pérdida de piezas dentales, así como algunas condiciones sistémicas, como cardiovasculares, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Por ello, el colegio está llevando a cabo un programa educativo en hogares de envejecientes. Todos los distritos de Puerto Rico, visitando todos los centros y hogares de adultos mayores, le estamos dando la educación, le estamos dando los mecanismos, le estamos dando material, pasta, cepillos, para que conozcan el servicio y para que soliciten a dentistas en su comunidad los servicios que le hacen falta. Estamos pidiendo un certificado de salud oral que sea requisito del gobierno para que puedan estar en el centro de envejecientes. Señores, y ya estamos en el mes de agosto y como siempre, Wincreek, Crystal y Seaport Casino llegan con las mejores promociones para que ustedes vayan, jueguen, disfruten y de esta manera ganen increíbles premios. Estamos en el mes de agosto y como siempre, Wincreek, Crystal y Seaport Casino nos llegan con las mejores promociones para que ustedes vengan, prueben su suerte y de esta manera ganen premios increíbles. Tenemos las promociones a continuación. E maneira nós está turluna, nos arribachaluna, nós temos promoção Groovy Monday. Essa aqui está para todos os membros de 60 plus. Para cada 50 pontos acumular arribachaluna, anda participar para máximo de $10 para free play. E também último chaluna de luna de agosto, para cair arriba 26 de agosto, turno 60 plus está com 50 pontos e recebe máximo de $150 de free play. E arriba chamar para turnos membros de Light, nos Flip to the Light. Para cada 150 pontos acumular arriba chamar, para participar para ganhar prêmio em cash. Nós temos 5 ganhadores cada hora, começando por o setor tecnológico
e oportunidade para ganhar um máximo de $750 em cash. Essa aqui está para solamente nos Delight Members. E arriba de Aranção, nós temos promoção Lucky Win. Para cada 75 tier point acumular arriba de Aranção, para participar para ganhar prêmio não tem free play. Nós chamamos 4 ganadores cada hora, começando por 6 horas por 8 horas, e oportunidade para ganhar um máximo de $300 de free play. E arriba de Webs, nos promoção novo, para solamente para os membros de 50 até 59 anos de idade, Forever Young. Para cada 50 tier point acumular arriba de Webs, pode receber $10 de free play. E arriba de Sabra, nós temos promoção Towers of Cash. Para cada 175 pontos acumular arriba de Sabra, pode participar para ganhar prêmio de cash. Nós chamamos 4 ganadores cada hora, começando por de 8 horas até 10 horas, e oportunidade para ganhar um máximo de $1000 em cash. E na luna de agosto está a luna de nos Delight Members. Para todos os membros de Delight, nós temos promoção Delight Madness. Para cada 750 pontos acumular por de promédio de agosto, até 24 de agosto, pode participar para um ticket. Essa aqui está tirada em Tombola e assim para dia 25 de agosto, temos Convention Center de Setor Tecunebor, que é a oportunidade para ganhar um máximo de $2000 em cash. E assim nós está invitar um tour, passa na Wentry Casino por boa suerte. E se você não está membro ainda, passa na nos Player Services com ID válido e vira membro para participar de nossa promoção espetacular. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos esta pijamada que unos nietos quisieron hacerle a unos abuelitos. Ellos les llegaron de sorpresa. Casi 15 de los nietos llegaron a hacer esta pijamada a casa de los abuelos. En las imágenes se puede observar a un grupo de jóvenes y niños de distintas edades mientras se dirigían rumbo a la casa de sus abuelos con atuendos acordes a la noche de pijamas. Algunos hasta llevaban su propia almohada, frazadas, entre otros. Cuando llegaron a la propiedad, uno de ellos golpeó la puerta y el hombre se asomó por la ventana para ver quién era. Al descubrir que se trataba de uno de sus nietos, agarró las llaves para abrir la puerta. Allí dijo: ¿me puedo quedar a dormir?, le preguntó el joven, mientras le respondió: ¿qué pasó? ¿Te echaron? Seguido a eso, le dijo que aceptaba que él se quedara. Rápidamente el joven les gritó a los demás que estaban escondidos que sí podían dormir y allí entraron corriendo todos de alegría. El abuelo se quedó completamente impactado porque no se esperaba la visita de todos sus nietos y a su vez la abuela sonreía sin poder creer la situación. Y llega a esta hora nuestro recomendado del día y viene por parte de Ling & Sons, el supermercado número 1 de Aruba, porque mañana van a tener su Kids Fest. Una vez más llega el Kids Fest a Ling & Sons, así que prepárense porque mañana 3 de agosto, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, podrán disfrutar de un día lleno de juegos y actividades divertidas para niñas de todas las edades. Tendremos regalos y sorpresas. Las actividades incluyen carrusel, pintucaritas, área de juegos, Dino Jump y los personajes de Disney. Recuerden que es un día familiar lleno de diversión para toda la familia. Grandes y chicos están cordialmente invitados. La entrada es totalmente gratis. Podrán unirse a la diversión de Ling & Sons Food Market. Así que ya lo saben, mañana 3 de agosto es la cita con el Kids Fest. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.